Hola amigos de Citas con la Luz, después de un necesario tiempo de descanso vuelvo con mi espacio para ofreceros como de costumbre una charla que espero que encontréis interesante. El tema es terapia intuitiva y el invitado Sergio Lara. Buenas noches, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nuria. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Gracias a ti por formar parte de este programa. Bueno, pues deciros que Sergio ha publicado 3 libros, La sabiduría de la vida, Gamán y... Bueno, no sé si es Gamán o Gamán. Gamán, pero bueno, sería indiferente. El canto de las sirenas. Y los 3 forman una trilogía acerca del ser humano y sus facetas más habituales. Además, Sergio es facilitador de terapia intuitiva, que es una metodología propia, suya, que surge como consecuencia de su bagaje personal y de sus estudios, y la práctica de, esto me lo voy a leer, sanación por arquetipos, meditación trascendental, biodescodificación, intuición consciente y el método Yuen. Y bueno, pues además de expresarse a través de sus libros, Sergio Lara participa activamente en redes sociales, dejándonos pequeñas perlas y reflexiones que permiten que sus seguidores podamos interactuar con él y nutrirnos de esas pinceladas de conciencia. Bueno, pues Sergio, darte las gracias por acercarte a mi espacio Citas con la Luz y podemos empezar. Perfecto. Reitero las gracias por estar aquí, que para mí es un enorme placer. Bueno, pues lo que me gustaría que empezaras contando es un poco sobre tus 3 trabajos publicados, que explicaras a la audiencia qué puede encontrar en tus libros y, bueno, un poquito lo que destacarías de cada uno de ellos. Bueno, pues el primer libro que he publicado, que es La sabiduría de la vida, recorre, como bien has comentado en la introducción, facetas principales en la vida de cualquier ser humano. Son facetas cotidianas, pero que a la vez creo que resultan de bastante importancia y relevancia. Podemos encontrar un poco lo que son pues la respiración, los pensamientos, las emociones, la alimentación, la conexión con la intuición y bueno, pues yo creo que vamos escudriñando para autoobservarnos, para ver exactamente cómo respondemos ante ciertos automatismos. Y bueno, el objetivo un poquito del libro es conocernos realmente, conocernos a nosotros mismos e intentar cada vez pues disfrutar de mayores instantes de paz y de presencialidad. Sería un poquito lo que fue la intención de esta publicación y que la verdad es que está teniendo bastante éxito porque está escrito en un lenguaje muy llano, muy sencillo. Es una publicación pues cortita, ¿no? Y apta pues para cualquier tipo de comprensión. No es necesario. Tengo aquí mi ejemplar que Sergio me ha regalado y dedicado amablemente, y he de decir que sí, que efectivamente es como un manual para la vida, condensado con mucha sencillez y es muy agradable de leer. Pues muchas gracias. Y bueno, los otros 2, que esos me los tendré que leer. Claro, pues en el siguiente, en Gamma, ya dijéramos que hacemos un trabajo más profundo de desprogramación personal, ¿no? Entonces aquí entramos en lo que es el inconsciente, porque yo no concibo un trabajo profundo de lo que es desprogramación o indagación personal sin atravesar el inconsciente. Entonces en la primera parte del libro, pues explico un poquito cómo es ese inconsciente, qué características tiene, que si te parece, pues luego a lo largo de la charla podemos desarrollar un poquito más. Y bueno, pues ahí nos vamos a encontrar con una serie de patrones o de programaciones internas que nos condicionan bastante en nuestras vidas, muchísimo más de lo que nosotros pensamos, y vienen de diferentes lugares. Podemos encontrar programación o circunstancias que nos han acontecido en nuestra propia historia personal, vivencias de la infancia,
incluso acontecimientos que traemos del propio vientre de nuestra madre, de lo que ocurría en el entorno familiar cuando nos encontrábamos allí, también herencia de nuestros ancestros e incluso de la propia cultura, de la sociedad, de lo que bueno, se podría llamar el inconsciente colectivo. Después de eso, pues bueno, tocamos también otra serie de facetas que no aparecían en la sabiduría de la vida, pero que también son bastante relevantes, como por ejemplo, pues nuestras dedicaciones, empleos, lo que es la salud, la sexualidad, la muerte y los duelos, que creo que es algo pues, muy importante, ¿no? Y que todos pues, atravesamos cambios, fallecimientos, etcétera. Y en este caso, pues la finalidad del libro pues, es llegar un poco a tener esa percepción o sensación de unidad que hemos escuchado tantas veces, pero que no sabemos muy bien en qué consiste, ¿no? Hasta que no lo experimentamos. Entonces, bueno, se trata un poco de ver la interconexión entre todo y entre todas las cosas. O sea, dijéramos la finalidad de Gama. Muy bien. Pues, Sergio, yo ya sé que explicar a la gente en qué consiste la terapia intuitiva, de hecho creo que la denominación en sí misma ya da una pista de que es complicada de describir, ¿no? Si te parece, podríamos explicar con qué herramientas trabajas para esa labor de introspección, mente consciente e inconsciente, y si se puede burlar el filtro de la mente, en fin, cuéntanos. Sí, si te parece, antes de comenzar con esto, podemos, bueno, hago una breve reseña de la última publicación del Canto de las Sirenas, que bueno, dio cierre a lo que es la trilogía, sí, y ya sé que es un poquito más en materia, ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso esa publicación es totalmente diferente a las anteriores, a la sabiduría de la vida y a Gama, porque aquí lo que hacemos es fijarnos más en lo externo, en el mundo que nos rodea, para ver qué influencias tiene sobre nosotros. Entonces aquí pues sí que nos encontramos pues con el sistema al completo, que yo creo que tiene unos tentáculos pues bastante largos, ¿no? Y entonces pues bueno, he decidido pues apuntar o describir el mismo estilo que el resto de los libros, lógicamente, pues algunos como pueden ser pues, el sistema sanitario, el sistema económico, la influencia que ejerce sobre nosotros la publicidad, que es bastante fuerte, la televisión en conjunto, televisión, radio, cine, ocio también, ocio en general. Y bueno, siempre quedan algunas facetillas, ¿no? que dijéramos darían para escribir algún otro volumen, pero bueno, yo creo que con eso por lo menos las personas pueden darse una idea de las ataduras inconscientes de nuevo que tenemos sobre ciertos aspectos y al tomar conciencia de ellas, pues bueno, poderlas trabajar, ¿no? Poder ir soltando esos tentáculos que comentaba con el fin de cada vez pues, ir adquiriendo un poquito más de libertad personal. Pensamos que la libertad parece una cosa un poco utópica, lo que es la libertad plena, pero sí que es cierto que cada vez podemos tener más autonomía y de esa manera podemos ir recuperando un poco pues pedacitos nuestros que hemos ido dejando en algunos sitios sin darnos cuenta, evidentemente, y ahora pues al recuperarlos pues nos empoderamos, ¿no? Estamos recuperando más poder personal. Entonces, bueno, quería hacer esa breve reseña, más que nada por completar la trilogía y ver que cada uno de los libros es absolutamente diferente al anterior, pero entre ellos se complementan. Bueno, no, sí, además me interesaba, lo que pasa es que ya prisas. No importa, tenemos todo el tiempo del mundo, la gente siempre me comenta que algunos vídeos son largos, pero yo siempre contesto lo mismo, que cuando un tema interesa, al menos a mí no se me hace largo. Bueno, pues nada, lo que te preguntaba, ¿qué herramientas utilizas para la terapia intuitiva? Y bueno, cómo trabajas con el tema mente consciente e inconsciente, y te preguntaba eso, si se pueden burlar los filtros de la mente, que creo que es un tema que nos interesa a todos. Sí, la verdad es que es un tema apasionante, ¿no?
Pues bueno, sí, yo creo que para entender un poquito lo que es la metodología, que bueno, aunque es una metodología propia, en realidad no quiero decepcionar a nadie, pero realmente yo no he inventado nada, ¿no? Sino que bueno, todo es siempre pues una mezcla de otros métodos que ya existían, eso sí, propia experiencia personal también, evidentemente, que has ido aprendiendo, estudiando, experimentando, etc. Pero sí que es cierto que para entenderla un poco creo que es muy importante saber, empezar unas nociones básicas sobre lo que es el inconsciente, porque pues eso, cualquier trabajo personal, sobre todo a determinados niveles de programación, pues sí que actúan sobre ese inconsciente. Entonces, bueno, por lo menos saber dónde estamos situados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la mente consciente, más o menos todos sabemos lo que es, aunque son unos conceptos un poco extraños, porque, bueno, pues son esas memorias, esos pensamientos, esas ideas de las que tenemos conocimiento. Bueno, en mi caso, pues yo soy Sergio, terapeuta, cosas con las que me identifico, gustos que tengo, aficiones, etcétera, etcétera. Todo eso lo conocemos. Pero claro, cuando hablamos de inconsciente, perdón, decimos, bueno, ¿y qué es lo que hay ahí? Yo aquí creo que una buena imagen sería pues el visualizar cómo es un iceberg en el cual nosotros en la parte de arriba pues vemos algo visible, la punta de ese iceberg o iceberg, eso podría ser la mente consciente, pero luego eso está sostenido por algo que es muchísimo más grande, tiene muchísimo más volumen, y esa sería la parte inconsciente. Entonces, bueno, no sé si vas a comentar algo. No, te escucho. Perdona. Pues entonces vamos a ver un poquito las características de ese inconsciente para ver cómo influyen de manera notable en nuestra vida, ¿no? Porque lo que es la parte consciente, dicen, hay estudios, dicen que maneja pues aproximadamente el 5% de lo que serían los procesos mentales, pero más del 95% estaría regido por ese inconsciente, por esa parte no consciente, ¿no? Al punto que el consciente dicen que más o menos procesa unos 40 bits de información por segundo, y a cambio el inconsciente es capaz de procesar pues más de 40 millones de bits en ese mismo espacio. Lo cual, pues claro, la diferencia es abismal. Entonces, bueno, si quieres, vamos a poner algún ejemplo para que esto se vea de una manera más tangible, no tan teórica, ¿no? Estupendo. Y bueno, pues contamos algo. Puede ser, por ejemplo, se me ocurre una pareja que está buscando un piso pues para vivir en él, ya sea comprar, alquilar, lo que necesite. Entonces, pues la agencia inmobiliaria le enseña la vivienda, y cada una de esas dos personas, pues enseguida, en cuanto ve la casa y está unos minutos dentro, ya sabe si le gusta o no le gusta. Luego cuando salen de allí, pues toman un café, charlan, hablan, y entonces pues cada uno ya se expresa, pues a mí me gusta por esto, no me gusta por lo otro, etcétera. Pareciera que esa decisión o esa elección es consciente, porque está razonada. Sin embargo, sabemos que es una elección totalmente inconsciente, porque si esa elección fuera tomada por el consciente, con esos bits de información que hemos comentado que se manejaban, pues a lo mejor tardaría durante varios años, 3 años sería lo que tardaría el inconsciente, en tomar esa elección, pues si me gusta o si no me gusta. Pues claro, sería algo inviable. Entonces, tenemos claro que el inconsciente, en base a las propias circunstancias, patrones, programaciones, etcétera, son los que toman las decisiones, pero el consciente se apodera de esa decisión y la toma como suya, por algo. Y otro ejemplo que también me viene a la mente y me gusta mucho, muy común, es una persona que se enamora y lógicamente pues ese enamoramiento es una elección del inconsciente absolutamente total. El inconsciente de esa persona se ha conectado con el inconsciente de la otra y bueno, pues ahí se produce esa atracción.
Si le preguntamos a la persona por qué se ha enamorado, pues seguramente nos diga infinidad de cosas. La persona es maravillosa, es muy guapa, nos llevamos muy bien, compartimos aficiones, etcétera. Pero, claro, si esa elección hubiera sido consciente, pues al momento la persona puede decir, bueno, ahora estoy enamorado, voy a desenamorarme ahora mismo. Y eso no sucede así. O viceversa. Voy a enamorarme de esta persona a propósito y tampoco funciona, ¿no? Entonces, bueno, aquí queda muy patente cómo ese inconsciente está marcando, en este caso esos dos ejemplos, pero ocurriría exactamente lo mismo en el resto, en todas y cada una de las facetas de nuestra vida. Bueno, pues en el plano físico, bueno, no actuamos realmente como somos. Ese vendría a ser la historia, ¿no? Lo que estabas contando. Estamos todo el tiempo portando caretas, por llamarlo de alguna forma, basadas en esos programas, que además algunos son más o menos comunes a todos. Sí, hay programas efectivamente que son colectivos y luego pues los hay también a nivel colectivos menores, por así decirlo, como serían del clan familiar o clanes cercanos, y luego hay otros porque son individuales. A ver, de los del tema transgeneracional, que más o menos todo el mundo ha oído hablar últimamente, me sorprende porque hasta los animales con los que yo hago mis comunicaciones telepáticas, ellos mismos me hablan últimamente de transgeneracional y de que también ellos lo comparten de algún modo con los árboles familiares. A mí esto me tiene muy sorprendida y estoy escribiendo mucho sobre el tema porque no me lo esperaba y la verdad es que es interesantísimo. Entonces, bueno, aparte del transgeneracional que se habla mucho últimamente, pues supongo que hay heridas de infancia que también marcan muchísimo normalmente. Lo que tú decías antes, sufrimiento fetal, que me parece muy importante. Hay un libro, creo que ya lo he mencionado en, no sé, en algún otro programa, de Stephen Groff, creo que se llama, que es, bueno, ahora no me acuerdo, pero buscadlo, habla prácticamente el libro entero de sufrimiento fetal y las repercusiones que tiene en la gente este tiempo que pasamos en el vientre materno, ¿no? Y bueno, luego están, como tú decías, los de tipo cultural. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de cada uno o darnos ejemplos, como tú decías, porque al fin y al cabo los ejemplos es lo que mejor entiende la gente? Por ejemplo, el árbol, los transgeneracionales, pues bueno, ya sé que casi todo el mundo lo sabe, pero hay gente que para eso se hace precisamente este programa, que aún no sabe de qué se trata. Entonces, tú trabajas entre las cosas que haces con biodescodificación. Bueno, ahora se llama bioneuroemoción. Pero, bueno, un ejemplo que podrías dar de este tema. Sí, efectivamente, una de las herramientas que utilizo es la biodescodificación, que realmente habla de todo esto. Pues bueno, aparte de los instintos biológicos más naturales, que son el de conservación, el de perpetuación y el de superación, pues sí que nos encontramos con, dijéramos, esos programas colectivos, ¿no? Esos programas que también al final vamos a encontrar en nuestro transgeneracional, para las personas que no están muy duchas en ese tipo de términos, pues es simplemente la información que hemos heredado de nuestro clan familiar, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Entonces, bueno, pues básicamente casi todos venimos un poco de las mismas historias, ¿no? Venimos de historias en las que ha habido luchas entre clanes, las que ha habido hambrunas, ha habido guerras, últimamente también pues muchos programas de esfuerzo, de sacrificio. También metemos un poquito la religión de por medio y tenemos pues esquemas como la culpa, ¿no? Que el concepto del pecado, sobre todo en lo que es nuestra cultura, pues está muy arraigado, y todo eso, claro, pues nos limita bastante, porque es una herencia que nosotros hemos asumido por el simple hecho de estar aquí, y que ahora mismo pues tenemos que transmutar, ¿no? O sea, tenemos que asimilar como que ha pasado a ser nuestra. Ya no podemos echarle la culpa
de lo ocurrido pues a ese ancestro, a ese antepasado, ¿no? Ya fuera nuestro, ya fuera de otro clan familiar, sino que nos tenemos que responsabilizar de que esa información ha caído en nosotros como si de un embudo se tratara, y ya que la tenemos, pues hacer lo posible para comprenderla, para asimilarla, integrarla y que dijéramos deje de afectarnos, ¿no? No corremos el riesgo de repetir las mismas circunstancias que ellos han ido viviendo, ¿no? Bueno, no hay más que echar un vistazo al mundo que nos rodea o encender un día la televisión, el que tenga televisión y la encienda, para darse cuenta pues, que con otros escenarios, otros decorados, pero básicamente el ser humano sigue repitiendo una y otra vez pues, los mismos patrones, además unos esquemas pues, bastante duros, dolorosos, etcétera. Y eso sucede porque realmente no nos estamos responsabilizando de lo que portamos dentro, ¿no? Sino que lo estamos constantemente proyectando fuera y entonces pues no paramos de entablar luchas unos con otros. Entonces, eso sería un poco básicamente la información que más fuerte llevamos desde el eje. ¿Y podrías poner algún ejemplo de, que no tenga que ser personal, pero bueno, yo que sé, un programa X, vamos a escoger el que tú quieras, no sé, bueno, si quieres el dinero, que es algo que está más extendido de lo que se piensa y me toca de cerca, entonces pues por eso también lo escojo. En mi caso, por ejemplo, tengo un rechazo, lo voy a decir así, a tener mucho dinero. Es como, no es directamente el dinero es malo y tal, pero sí tengo la creencia de que el dinero cambia a la gente, cosa que no tiene por qué ser así. Conscientemente lo sé, pero luego siempre tengo ese tipo de reacciones de prefiero repartirlo, prefiero, en fin. Entonces, ¿qué tipo de programa o de, por ejemplo, en otra generación o antepasado nos llevaría a este resultado, ¿no? de esta actitud ante el dinero? Claro, aquí podemos hablar en este momento de, vamos a decirlo, programas generales, porque luego para cada persona en particular, pues uno, dijéramos, lleva una información específica que sí que habría que conectar con el inconsciente de esa persona, con el inconsciente de su familia, para ver exactamente, ¿no? de dónde deriva el problema. A nivel global y a nivel general, pues ya sabemos que desde hace pues muchos milenios, por lo menos lo que conocemos por la historia, pues el mundo siempre se ha regido un poco por la ley del más fuerte, por el poder y realmente por la búsqueda del dinero, ¿no? Hoy en día también está sucediendo. Entonces, claro, es muy normal que haya una asociación a nivel inconsciente general de que el dinero es el responsable de los males del mundo, ¿no? Cuando realmente no es el dinero, porque el dinero como tal es simplemente una energía de intercambio, para el intercambio de bienes o servicios, y en todo caso lo que sí sería es el abuso de ese dinero, pues lo que estaría generando los problemas, pero no como tal ese dinero. A nivel ya más particular, pues lo que vemos por ejemplo muchas veces en consulta, al hacer una terapia a cualquier persona sobre pues esa sensación de carencia, por decirlo de alguna manera, conectaríamos con su información y pues suelen salir historias en las cuales a sus ancestros el hecho de tener dinero les generaba algún tipo de problema. Por ejemplo, pues una vez salió una persona que debía de tener bastante dinero y entraron en su casa, le asaltaron, no sé si, no recuerdo bien si al final murió o algo muy grave le ocurrió, y entonces claro, había una sensación en esa familia, en ese clan familiar, de que tener dinero es peligroso y te lleva a la muerte. Lo cual, eso es una situación que no estaba resuelta, no estaba sanada por las personas que lo vivieron, se sigue heredando a través del linaje, y entonces pues esta persona que consultaba llevaba esa información y lo que hacía su inconsciente es simplemente proteger a esa persona de tener dinero, porque para el inconsciente si tenía dinero suponía la muerte. Como lógicamente el programa principal, vamos a llamar básico de supervivencia biológico es exactamente eso, mantenerte vivo, pues el inconsciente
simplemente te protege. ¿Y cómo te protege? Pues no te salen pues, los trabajos que tú quieres, siempre hay algún tipo de autosaboteo personal, o nunca llegas a fin de mes porque cuando parece que ese mes habías ganado un poquito más de dinero, pues se estropea el coche, la lavadora o cualquier cosa, todo con tal de que nunca tengas dinero, no exista el dinero en tu cuenta corriente o en tu casa, porque eso supondría un peligro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pues podemos encontrarnos en muchísimas más circunstancias, como te digo, cada una sería específica, pero vamos, siempre el funcionamiento del inconsciente va a ser el mismo. Es una forma de proteger a la persona por la información que se le da. Yo en mi caso personal contar como una anécdota que mi padre, bueno, mi madre también, pero mi padre mucho más, era un acumulador. ¿Sabes? Tú abrías armarios y él todo lo que tenía, pues yo qué sé, medicamentos, productos de limpieza, cualquier cosa que se te ocurra, era a montones. O sea, era acumular, acumular. Y claro, yo le decía, papá, aunque vivas 3 vidas no te vas a gastar tanto jabón, lo sabes, ¿no? Y era esto, y decía, bueno, por sí, ¿no? Por sí. Y claro, supongo que tenía un profundo programa de carencia o de haber pasado dificultades, me imagino. Claro, efectivamente, ese es un clásico programa de decadencia, pues eso en el que se acumula, que siempre de manera inconsciente, lógicamente, porque a veces incluso se acumulan cosas que son un poco inútiles, ¿no? Inservibles, pero se acumula, pues eso, con la idea de que en el futuro no me falte, ¿no? Claro. Entonces, sería el síntoma que está delatando esa carencia, que bien podría ser suya por experiencia vivida, o porque pues más arriba se hubieran pasado hambre, se hubieran pasado algún tipo de penuria, de guerra, las cuales pues a lo mejor sí tenían, pero lo perdieron y entonces, claro, las siguientes generaciones vienen acumulando para que no les vuelva a suceder lo mismo. Es curioso, se me llama la atención porque en su caso era acumular y en mi caso estoy obsesionada con repartir. Es como que me queman las manos y todo lo doy y claro, el problema es que luego no tienes para ti y tampoco se puede caer en eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, es curioso cómo reaccionamos, ¿no? Ante, en fin, estas programaciones que llevamos durante tanto tiempo. Bueno, preguntarte, una vez que se hace el trabajo, me imagino que en el momento que sale el conflicto y dónde, se desbloquea relativamente fácil o no es tan fácil. Claro, todo depende de cada conflicto, de cada persona, de cada situación. Hay algunos que meramente con entrar, con sacarlo a la luz, automáticamente queda integrado, desactivado, sanado. Cada persona utiliza un concepto, por eso lo digo, ¿no? A mí me gusta el de que queda integrado, ¿no? Entonces, en ese preciso momento en el que accedes, se pone el foco sobre algo inconsciente que estaba ahí operando, que se desconecta. Pero sí que es cierto que hay otros que están más fuertemente anclados, requieren la toma de conciencia de la propia persona, o incluso aún tomando conciencia, pues se van a arrastrar. Lo que pasa que ya con el acceso y con sacar a la luz esa problemática, pues, lógicamente siempre se desgasta, o sea, siempre se va a producir una mejoría en la situación a tratar por la persona. Hay quien habla de que, bueno, digamos que yo te preguntaría a qué rama del árbol podemos llegar con esto, porque se habla de 4 generaciones, 5 generaciones, hasta 7. ¿Hay una norma o no es así? Bueno, sí que es cierto que según la biodescodificación o bioneuroemoción, se habla de que cada 4 años se resetea el árbol genealógico. Yo particularmente, en mi experiencia personal, ya no voy contando hasta dónde llega, sino que he tratado de simplificar, por decirlo de alguna manera, y cada vez me interesa menos de dónde viene y sí lo que es la información en sí que se va conteniendo, ¿no? Entonces, yo particularmente, es una opinión propia, lógicamente basada en mi experiencia, yo creo que esa información no llega a resetearse, sino que siempre va cayendo hasta que realmente se va integrando, se va reparando, ¿no? Porque además, en muchas ocasiones, me llevo a encontrar con informaciones que no pueden ser de hace 3, 4 generaciones, porque tal y como lo siento y tal y como lo visualizo, pues es algo bastante antiguo, ¿no? Bastante
arcaico. Entonces, bueno, incluso podríamos estar ahí conectando con informaciones del inconsciente colectivo que la persona ha asumido. O sea, que a lo mejor ni siquiera tendría por qué ser de su rama, vamos a llamarlo sanguínea, sino simplemente pues, forma parte del inconsciente colectivo del ser humano e inconscientemente se ha identificado con una parte o con un patrón que está manifestando, que está expresando. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues bueno, yo tampoco entro en polémica ni nada, me parece bien lo que cada uno piense, pero según mi experiencia, pues se puede dar prácticamente cualquier tipo. Sí. No podemos acotarlo a algo definido, ¿no? Sino Claro. un poco más amplio. Es tu experiencia la que quiero. Es como cuando a mí me hacen entrevistas sobre mi labor como comunicadora, hay muchas diferencias entre unas y otras, pero precisamente el contar tu propia experiencia es lo que enriquece a todos, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, pues me van surgiendo preguntas que no tenía programadas, pero no las voy a hacer para no hacerlo muy largo. Tal vez se pueda dar otro encuentro en el que podamos profundizar más en la biodescodificación. Entonces, bueno, ahora más bien te preguntaría en la terapia intuitiva y tu trabajo, ¿qué asuntos pueden tratarse? Me has dado unas pinceladas, pero me imagino que habrá mucho más. Y preguntarte también si para tener un resultado óptimo basta con una sesión o se requieren varias, bueno, o si hay casos en los que realmente con una sesión uno sale como las castañuelas. Bueno, ya sabemos que todo esto realmente es un proceso de trabajo personal, ¿no? Siempre ponemos el mismo ejemplo, que es la cebolla con sus capitas, y hay que ir pues, poco a poco limpiando esas capas. Realmente con esta metodología puede tratarse cualquier cosa. Lo que sí que es cierto, es algo que yo incido bastante, es que tenemos que dejar las expectativas a un lado. Y muchas veces pues las expectativas son muy altas y bueno, me han hablado muy bien de esto, del otro, a mí me pasa esto y yo quiero solucionarlo ya en este preciso momento. Entonces, hay veces que con una simple sesión, incluso con 10 o 15 minutos, ha habido circunstancias que han quedado respuestas y ya no han muerto. Pero hay otras que, como decía, pues están bastante más arraigadas y previamente a tocarlas, por decirlo de alguna manera, pues requiere ir quitando otras capas que se encuentran por encima. Entonces, sigue sin haber una norma o una pauta general que sirva para todo el mundo, porque igualmente hay personas que asimilan muy bien las sesiones, que hacen cambios de manera muy rápida, y otras personas que a lo mejor van un poquito más lentas, ese es su camino, su proceso, y está todo bien. Vamos. En lo que se refiere al sí que se puede tratar, como te digo, prácticamente cualquier cosa, porque básicamente lo que va buscando la metodología son las causas, digamos, esas circunstancias, las cosas inconscientes que impiden a la persona realmente hacer lo que desea, lo que está sintiendo, y entonces como tal, pues no existiría un límite de hasta dónde puede ir. Bueno, te diría, ¿cómo funciona una sesión? ¿O qué va a experimentar alguien que se trate con terapia intuitiva? Vale, primero si quieres te comento un poco cómo funcionarían las sesiones, porque, bueno, ya sabes que ahora mismo cualquier terapia que no sea kinestésica pues, bueno, puede realizarse online. Cualquier terapia energética se puede realizar a distancia. Eso te iba a preguntar, ¿no es necesario que sea presencial? No es necesario que sea presencial, se puede realizar a distancia, pero incluso yo he querido ir un poquito más allá y en mi caso no hay una interacción directa con la persona que consulta, con el consultante, como tú y yo estamos teniendo ahora. Entonces, bueno, ya sé que esto choca bastante, pero yo he decidido que la terapia sea así por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que creo que las personas que tienen algún tipo de problemática, a todos las tenemos, o sea, todos tenemos cosas para consultar, pero pues necesitamos desahogarse, necesitamos hablar
Y claro, cuando encontramos una persona que nos escucha y sobre todo que nos entiende, que comprende la situación por la que estamos pasando, pues lo hacemos, ¿no? No nos desahogamos. Entonces, claro, yo me he dado cuenta que en muchas sesiones pues la persona salía muy satisfecha porque se había desahogado, pero realmente no habíamos trabajado la problemática, ¿no? Las causas. Y luego pues también en esa interacción, incluso aunque la persona no hable más la cuenta, por decirlo de alguna manera, sí que se pierde tiempo, porque claro, de que se hacen las preguntas, que la otra persona contesta y que entonces indagas dentro de la causa, pues yo lo que me di cuenta es que realmente no se ha aprovechado el tiempo al máximo como yo pienso que se podía hacer. Entonces, pues he dado un sistema totalmente distinto, que es primero la persona envía la información de lo que le ocurre. De esa manera yo tampoco la estoy condicionando a que me responda a las preguntas que yo le hago, sino que libremente se puede expresar. Y lógicamente cuando estás cara a cara siempre parece que te puedes cortar un poquito más, te puede dar vergüenza y a lo mejor pues, no dices todo lo que sientes. Y sin embargo, pues cuando te enfrentas tú solo pues, a un papel o a un teclado, pues el inconsciente saca más información y además con unas palabras específicas que a mí son las que luego me van a ayudar a indagar en estas causas. Pues bueno, dentro de esa información, pues, no hacerlo muy largo, pero siempre es imprescindible, lógicamente, que la persona diga pues, cuál es el motivo de la consulta, desde cuándo le ocurre, a qué le está obligando o qué le está impidiendo, cómo se siente al respecto. Y también es muy importante qué es lo que quiere conseguir. Porque, claro, si no sabemos un poco lo que queremos, momento, si es el que tiene problemas en el trabajo, pues qué es lo que quieres, dejar de tener problemas con el compañero, con el jefe, o quieres cambiar a otro trabajo, o quieres cambiar de rama, en fin, tiene que haber un objetivo o un fin. Y luego, pues simplemente datos personales también nos van a ayudar un poco, una referencia, pues bueno, la edad, con quién vives, si los padres viven y cómo es la relación, número de hermanos, dependería un poco también de cuál sería el motivo de la consulta. Pues en este caso, por ejemplo, que hemos hablado del trabajo, pues claro, en qué trabajas, ¿no? Cómo es la relación con tus compañeros. Yo recibo esa información, citaría a la persona para trabajarlo un día y una hora, y en ese instante la persona no tiene que hacer nada, es decir, todo lo voy a hacer yo, todo lo va a hacer el terapeuta. Yo voy a conectar con la información, yo voy a conectar con el inconsciente de esa persona y a través de lo que me ha ido contando voy a ir indagando para llegar hasta las causas de la problemática y in situ se van borrando ciertos patrones, se van fortaleciendo y va saliendo a la luz pues, toda la información que ahí se encuentra. Luego a la finalización de las consultas, una sesión más o menos suele estar entre 60 y 90 minutos lo que es conectado con la persona, ¿no? O sea, tiempo previo que hay para indagar y para chequear lo que me ha mandado, pero conectado con la persona no suele estar más de 90 minutos y después lo que haría es que le envío esa información para que pues, sea consciente de lo que se ha ido trabajando y también en algunos casos pues, para que comprenda por qué le está sucediendo lo que le estaba sucediendo. Pero lo más importante en esta metodología, más que toda esa información que también lo es que los cambios ya se están realizando. O sea, según accedo a esa información, automáticamente se va a cambiar. Aquí, cuando vas a conectar con la información de la persona, entras, dijéramos, en un estado que bueno, podemos llamar de neutralidad, vamos a llamarlo de neutralidad emocional. Hay pues, bueno, ausencia de juicio al respecto de la situación que vas a tratar y realmente al existir esa neutralidad no estás condicionado. Al no estar condicionado pues puedes entrar con mucha tranquilidad, observas, sientes lo que la otra persona pues ha reprimido, por ejemplo, tiene bloqueado, entonces tú estás sintiendo eso, pero realmente la emoción no te está desbordando, ¿no? Sino que simplemente pues se va transmutando. Entonces, bueno, es muy interesante ese estado porque, claro, para conectar
pues tú mismo tienes que tener resuelta esa situación. No podrías hacerle una sesión, una terapia a una persona sobre un tema sobre el que tú no lo tengas resuelto, porque directamente no te deja conectar. Claro. Entonces, bueno, pues es un sistema muy seguro, muy fiable, muy limpio además. Sí que es cierto que, bueno, a las personas le da un poco de miedo, no sabe muy bien cómo va eso de cómo que vas a conectar con mi inconsciente, con mi información, qué va a pasar ahí. Pero claro, una vez que lo haces, pues sabes que es totalmente seguro, que además no puedes implantar información externa o ajena ni nada similar, sino que lo único que haces es un proceso de limpieza. Y entonces el resultado es que la persona pues, se siente más libre, más descargada, mucho más relajada y bueno, pues empieza a experimentar cosas diferentes en su vida, pero siempre siendo ella misma. O sea, no tiene la sensación de no ser ella misma, porque realmente, como te digo, como no estás introduciendo cosas nuevas, sino que simplemente estás quitando aquello que la persona no necesita, está un poco más descargado, ¿no? Más ligero. Bueno, pues el tema de vidas pasadas, también quería preguntarte sobre esto porque en terapias de cualquier tipo siempre salen o suelen salir, ¿no? ¿Tú no crees en la reencarnación en el sentido en el que se la conoce, una rueda de vidas, en que la conciencia transmira una y otra vez? Si me equivoco me corriges. Entonces, ¿cómo concilias tú esta no creencia con la más que habitual creencia de tus consultantes? Me imagino que habrá muchos. En este caso, ¿cómo les ayudas o cómo lo gestionas? Sí, en realidad, pues bueno, no hay ningún problema realmente con eso, porque además hay absoluta libertad para que cada persona pues, crea lo que cree, ¿no? Entonces, mi enfoque es que hay una serie de memorias, una serie de información de la persona que realmente pues está trabando su vida, la situación que plantea en consulta. Entonces, como te decía antes, realmente el origen para mí no es tan relevante, sino lo que realmente es importante es ese paquete de información. Entonces, bueno, para mí particularmente no tendría mucha importancia si, por ejemplo, la persona cree que en una vida pasada pues fue por ejemplo, un esclavo, ¿no? Y que por eso arrastra ese patrón de esclavitud, a que simplemente esa información aún esté en el inconsciente colectivo del ser humano, lógicamente, y la persona se haya identificado con ello. Porque lo que sí es cierto es que tú accedes, conectas y esa información está ahí. Entonces es normal que la persona sienta o tenga la sensación de que eso pues ya lo ha vivido o le viene de muy lejos, ¿no? De alguna manera. Entonces tanto una cosa como la otra al final derivarían en lo mismo. Que claro, aquí lo que nos basamos no es en lo que ha ocurrido, porque realmente nadie puede saber lo que ha ocurrido prácticamente en un momento, sino cómo cada persona lo ha vivido. Y cómo la persona lo ha vivido es realmente como queda grabado siempre como impronta, como trauma o como herida. Entonces, bueno, como te digo, no existiría mayor problema en si la persona cree en esa reencarnación, no cree, o en mi caso, pues las creencias personales o particulares que también quedan a un lado cuando realmente haces la consulta y no entran dentro, ¿no? Realmente cada uno tenemos nuestras ideas acerca de muchas cosas, pero en ese caso en el que estás trabajando, apartas al personaje, yo lo llamo, y realmente estás conectado con otra parte, ¿no? más pura, más esencial, que es la que realmente realiza el trabajo. Bueno, se vive con bastante normalidad. ¿Tú crees que, bueno, esto ya es a título personal, te lo pregunto, que se podría dar a menudo casos de que una persona, precisamente por los proyectos de generación en generación de los árboles, piense o identifique una cosa que ha heredado de ese árbol transgeneracionalmente como una vivencia suya y por ello pueda pensar que es reencarnación? Sí, también podría suceder.
Sí, sí. O sea, que lo tenga tan marcado dentro de sí que realmente crea que es una vivencia suya. Claro, efectivamente. Sí, sí, sí. Yo pienso que efectivamente es así. Bueno. Bueno, pues nada, tendré que hablar un día contigo de esto porque los animales también me hablan de reencarnación. Con lo cual ya, bueno, es otro tema. Vamos a seguir ahora con la terapia intuitiva y una de las cosas que es muy interesante es conocer los significados ocultos de nuestra elección, no sé si consciente o inconsciente, parece que más bien inconsciente, de nuestras profesiones y nuestras ocupaciones en general. Y me gustaría dar ejemplo de unas cuantas, y si te parece nos explicas qué conflicto relacionado hay con cada una de ellas. ¿Te parece? Vale, me parece muy bien. Sí, creo que es algo interesante porque efectivamente creemos que elegimos nuestra ocupación o nuestra dedicación, pero de nuevo es la programación interna de nuestro inconsciente la que está tomando esa decisión por nosotros y tiene una explicación. Entonces es también bastante importante saber por qué. Generalmente va a venir también de nuestro transgeneracional, o sea, realmente nuestro transgeneracional. También el proyecto que hemos traído de nacimiento, que si quieres podemos también luego un poquito más adelante mencionarlo, porque creo que es bastante relevante y nos afecta también mucho, pues todo eso derivaría en pues, las cosas que elegimos a modo que se llama de reparación, es decir, el inconsciente lo que hace es que si ha vivido una situación, por un lado, pues lo que trata es de equilibrarla yéndose hacia el otro lado, ¿no? O sea, que una especie de efecto balanza y tomando conciencia de por qué estamos haciendo algo, no tenemos por qué dejar de hacerlo, o sea, ni mucho menos, porque no es nada malo a lo que nos estamos dedicando, simplemente, pues bueno, estamos ahí por una causa, por un motivo, pero al identificarlo, dijéramos que podemos trascenderlo y podemos pues, equilibrar ese patrón de tal manera que incluso pues, lleguemos a disfrutarlo y seamos más libres, ¿no? Ya tengamos libertad de elección para hacer eso o no hacerlo, porque hasta ese momento es como si la vida, propio inconsciente, nos hubiera empujado con unos hilos invisibles pues a realizar una serie de tareas. Es interesante lo de si lo hemos escogido conscientemente una ocupación, realmente me da la sensación que prácticamente toda la vida lo escogemos de forma inconsciente y eso daría para otra entrevista y otra charla acerca del libre albedrío y la libertad, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a empezar, por ejemplo, con médico-enfermera. Sí, médico-enfermera, bueno, esto es un clásico. Ahí estaría reparando pues lo que vienen a ser enfermedades sufridas en el plan familiar. Ha habido enfermedades, incluso lo más probable es que se diera alguna muerte, algún fallecimiento por alguna enfermedad que no se pudiera curar en ese momento. Y entonces pues, estas personas estarían haciendo esa labor de restauración o de sanación de la enfermedad en el propio plan. Entonces, buscando ese equilibrio, ¿no? Ha habido un trauma por un lado, se ha vivido mal, porque como insistimos, es la forma en la que las personas que han quedado lógicamente, o la misma persona que sufrió la enfermedad lo vivió, y ahora pues estas personas van a intentar hacer esa reparación, pues curando a otras personas. Abogado, juez. Abogado juez simbolizaría las injusticias que se han cometido, pues igual, tanto del personal, de la persona que elige esa profesión, como a nivel de su propia familia, de su propio clan. Cualquier tipo de injusticia, eso. Cualquier tipo de injusticia. Pues policía. Policía y militar tienen que ver mucho con la autoridad. Entonces suelen ser conflictos relacionados con el padre o con la figura paterna. Bien puede ser por ausencia para el inconsciente son muchas cosas. No solamente es un padre que, vamos a decir, abandonado a sus hijos, sino que bueno, es una persona que a lo mejor por motivo de trabajo pues tenga que pasar mucho tiempo fuera de casa, viajando, etcétera, etcétera, y el hijo se haya sentido pues un poco en ausencia de ese padre.
Bien podría ser por ausencia del padre o por exceso, por mucho autoritarismo. Entonces ahí nos encontraríamos con policías, militares y policías, y también policías y ladrones. O sea, policía y ladrón son las dos caras de la misma moneda. Entonces dijéramos, ambos provendrían del mismo conflicto. Uno deriva hacia un lado y el otro deriva hacia otro. También podría darse por la situación de que en la familia o en el clan pues han sufrido robos o inseguridades de algún tipo, y entonces pues el policía, en este caso a lo mejor ya sería más un vigilante jurado o algo parecido, pues estaría reparando esa situación de inseguridad. Maestro, profesor. Maestro y profesor, aquí serían pues personas que no han tenido acceso a la escuela, a educación, se ha vivido mal, lógicamente, y entonces estarían reparando esa situación de falta educativa. Político. Sí, político, bueno, es un poco curioso. Generalmente... Expláyate. El político generalmente lo que necesita es mucha atención. O sea, es una persona que ha recibido poca atención, que no se le ha dado atención, bien a él a nivel personal o bien a su familia. Es una cuestión además también bastante territorial. O sea, puede ser de una familia que a lo mejor haya perdido terreno o similar, pues también podrá convertir en político. El político generalmente lo que va buscando es poder, dinero y poder. Entonces está muy relacionado con el territorio. Pues sobre todo eso, suelen ser personas bastante desvalorizadas y lo que están buscando es el reconocimiento de los demás, pero como llevan un programa de desvalorización, generalmente las personas no les reconocen, sino que es todo lo contrario. Ahí le dan más caña. Muy bien, sacerdote o monja, en fin, religiosos. Bueno, sacerdote y monja yo creo que tendrían parecidas pero distintas connotaciones. Yo el sacerdote lo relaciono más con también conflicto con el padre, sería conflicto familiar, pero más con el padre. El sacerdote pues tiene culto al gran padre, que sería el Dios, que siempre se ha personalizado como un ente masculino, realmente, ¿no? Sabemos que venimos de una sociedad muy patriarcal y demás, ¿no? Con mucho desequilibrio hacia esa parte. Entonces el sacerdote sirve a ese gran padre, pero a la vez él mismo se hace llamar padre, pater, y no tiene hijos, curiosamente, ¿no? Y está muy jerarquizado, porque ya sabemos que las religiones, la iglesia en este caso, pues es una jerarquía, es un sistema bastante piramidal, y el propio sacerdote, padre, etcétera, generalmente pues para dar su sermón, su charla, pues se sube en un púlpito, no siempre está por encima del feligrés, entonces creyéndose su padre. Entonces es un conflicto bastante fuerte con el padre. Y creo que la monja, aunque es parecido, pero ahí sería más femenino porque es más maternal. Las monjas suelen estar más en hospitales o en haciendo cuidados a los demás, ¿no? Aunque también tenga esa faceta espiritual, pero creo que ahí la monja estaría más encaminado hacia el conflicto con la parte femenina. O sea, con la maternidad, ¿quieres decir? Sí, sí. Además, de hecho, ninguno de ellos, bueno, hay algunas religiones que sí lo permiten, pero guardan el celibato, no se casan, etc. Y luego es muy curioso que me viene, estas son personas que en otra época, épocas más antiguas, al primogénito, al hijo primogénito, pues siempre era como el heredero de la familia. Pero al segundo, decía, bueno, ¿qué hacemos con el segundo? Pues para cura, ¿no? O sea, entonces ahí hay un gran rechazo de la familia hacia esa persona, hacia ese miembro, como bueno, no sabemos qué hacer porque realmente este no tiene ninguna función aquí, ya a nivel familiar no es útil, pero bueno, pues le vamos a mandar a
allí a que se haga pura, ¿no? O monja, ¿no? Entonces, bueno, habría también ahí fuerte conflicto con la familia porque están muy rechazados. Claro, porque luego, bueno, esto ya es desviarnos un poquito, pero hacemos un paréntesis. En estos temas también es muy importante el orden de nacimiento de los hijos. Digamos que son proyectos distintos, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Qué dice Larita? Sí. Bueno, pues sí, sobre el primer hijo, el primogénito, pues siempre recae mucha responsabilidad. Y luego ya depende de cómo estén conformadas cada una de las familias. En algunos casos hay miembros que se tienen que ocupar de sus hermanos menores o incluso, los que un poquito los correctos sentidos, pues incluso los hijos finales, en otra época también, pues eran los que, sobre todo hijas, más que hijos, pero se quedaban al cuidado de los padres, con lo cual, pues bueno, tampoco tenían una vida muy propia, sino que bueno, al tener que hacer ese servicio, no podían casarse, no podían encontrar empleos, que no pueden encontrar empleos más o menos con dignidad, independizarse. Entonces, efectivamente, ese orden también marca. Y muy importante, no solamente los hijos nacidos, sino los no nacidos, serían abortos, que sea un aborto provocado, un aborto natural, espontáneo, que también ocupan su lugar, con lo cual algunas familias que dicen, bueno, yo he tenido 3 hijos, en realidad a lo mejor han tenido 4 porque entre uno y otro hubo un aborto, entonces ese aborto también trae una energía, una información, entonces hay que integrarla dentro de la familia porque el que está haciendo como segundo hijo, por decirlo de alguna manera, realmente no es el segundo, sino que sería el tercero, ¿no? Y está ocupando un papel que no le corresponde. Bueno, es un poco complejo, pero bueno, sí que es cierto que hay que tener en cuenta los detalles que también. Bueno, lo dejaremos eso para tal vez otra ocasión, para profundizar más. Bueno, músico o cantante, que es algo que yo he sido durante mucho tiempo hasta que tuve que dejarlo. Bueno, pues el músico cantante está expresando realmente, ¿no? Está expresando a través de la voz, el que es cantante, pues está expresando sobre todo cosas no dichas en la familia. Ha habido ahí también un poco represoras en lo que se refiere a la expresividad, no dejar de expresar, no dejar de hablar. Entonces a través de la música pues sí que comunicas. Y bueno, el músico, incluso aunque no cante, pues también al componer la música, al tocar, pues en realidad lo que está transmitiendo son estados emocionales y bueno, es una manera pues, de sacar y de transmitir. Y luego, pues también depende de cómo sea cada uno, pero si por ejemplo hay un público delante, cantantes famosos o gente similar, pues ahí también son personas que necesitan mucha atención. Entonces a lo mejor no han recibido la atención necesaria y al desarrollar esa actividad pues sí que reciben aplausos, salen en fotografías, en televisión, y, bueno, esa atención, la misma que reciben es la que ellos sienten que no han recibido. Pues mira, voy a aprovechar, Sergio, para que me hagas terapia. Claro que sí. Porque me ha pasado una cosa, cuando me dedicaba a cantar, me pasaba una cosa muy curiosa que además he ido viendo a otras personas que les ocurre exactamente lo mismo. Y es que era incapaz de cantar delante de un grupo pequeño, 2 o 3 personas, 4, nervios y bloqueo. Y sin embargo, en un escenario con un montón de gente había nervios, pero me sentía mucho más cómoda. Claro. ¿Por qué puede ser? Bueno, realmente, no sé, a lo mejor porque quizás esa gente que había alrededor era gente conocida y... No, da igual. Es en un número pequeño, muchos más nervios que en un número grande. Hay que verlo porque ahora mismo así no te sabría decir con exactitud. Una cosa bastante curiosa, luego sí. Es que he oído a otras personas que les pasa lo mismo. Bueno, supongo que yo he cavilado que tal vez tenga que ver con la no aceptación en un momento determinado de esa labor. En un grupo pequeño normalmente es la familia. Y entonces... Sí, bueno. Yo creo que lo que iba a comentar, ¿no? Que quizás yo estaba imaginándome que el grupo pequeño era familia, amigos, etcétera, conocidos, y al final para el inconsciente es lo mismo, porque es como la familia, exactamente igual. Claro, ahí en muchas ocasiones desnudarse, por decirlo de alguna manera, porque al final estás desnudando una parte, estás transmitiendo algo muy
profundo, muy íntimo, pues quizás pueda haber ahí un miedo a ser rechazado y sin embargo, bueno, ante un público mayor y desconocido, bueno, vamos a ver. Claro. No hay el mismo juicio, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. Bueno, pues seguimos. Pintor. Pintor, nos referimos al pintor de... No de brocha gorda, el pintor de vacas y cosas así. Ah, ya sé por dónde va, sí, sí. Pintor. Bueno, en general cualquier artista realmente está expresando, ¿no? Tienen un poco también a alegrar un poco, a innovar, pero está expresando. Entonces, ahí habría que ver qué tipo de pintura es la que hace. Eso sería una cosa más específica. Claro, no es lo mismo realismo, que a lo mejor pues eso, algo más abstracto, gente que pinta cosas más tristes o más oscuras, con más coloridos, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que es la obra, ahí sí se podría interpretar, indagar en el inconsciente qué es lo que le pasa a esta persona, ¿no? Por ejemplo, ahora me está viniendo a la mente este escultor que es Botero, le conoces, que hacía pues mujeres obesas, ¿no? Pues evidentemente pues hay algún tema o algún conflicto a nivel familiar pues con esos volúmenes, ¿no? Y digamos, es como la gente dice, es la forma en la que él ve el mundo, o las mujeres, bueno, no es la forma en la que él lo ve conscientemente, pero sí inconscientemente. Claro, claro. Bueno, en base a lo que se ve ahí, pues sí que se puede interpretar lo que pueda ver. Muy bien. Periodista. Periodistas, sí, los periodistas se dedican a expandir la información. Haya habido represión de la información, falta de comunicación, muchas veces entre los miembros de la familia, y está sacando secretos a la luz. Hay mucho secreto en esa familia y entonces pues ellos hacen una dedicación de expresar, ¿no? de sacarlo, de que la gente se entere de qué es lo que está. Claro, claro. Y asistente social. Y asistente social pues es una función muy materna. Habría ahí conflicto con la parte maternal, con la parte femenina, pero bueno, en principio las funciones maternas consisten en el cuidado, ¿no? Ese cuidado y esa protección. Entonces, bueno, todo lo que esté relacionado con asistente social, seguridad social, sistema sanitario, etcétera, etcétera, pues son personas con ese conflicto, vienen que en su familia pues, han habido gente desasistida, niños a los que no se les ha cuidado debidamente, o personas mayores, etcétera. Pues esa labor de reparación, pues asistiendo a otros. Lo que las familias no han tenido, pues es lo que ellos mismos. Muy bien. Y bueno, pues rescatista de animales y comunicadora entre especies. Bueno, a ver, los animales, bueno, de animales tú entiendes mucho más que yo, o sea que ya me imagino que sabrás por dónde van los tiros. Bueno, pero si lo he elegido inconscientemente, pues me gustaría saber por qué, aunque Claro. hemos hablado en Facebook un poco de esto, pero bueno, para compartirlo un poco también, puesto que hay afortunadamente un aumento de conciencia animal y de gente que se dedica a esto, pues bueno. Sí, hay cada vez más conciencia, efectivamente. Pues en principio, para el inconsciente los animales están equiparados a los niños pequeños. Entonces nos remitirían a la infancia. Casi cualquier persona que tiene un animal en casa, sobre todo que son perros, gatos, mamíferos, ¿no? Pues le trata como a un hijo. Realmente además ya se sabe que los animales pues dicen que pues, como perros, gatos, cerdos, etcétera, tienen la misma inteligencia que a lo mejor un niño de 3, 4, 5 años, no se sabe con exactitud, claro, se podría equiparar. Entonces, claro, el rescatar animales que están abandonados, lógicamente, esa sensación de abandono, pues es por conflicto, por haberse sentido abandonado en la infancia. Como siempre sabemos, el inconsciente bien es abandono real o abandono simbólico, real. Y en la propia familia, pues igual, se han podido dar casos de abandono a niños o incluso de niños perdidos. Porque, bueno,
Pues muchas veces ha sucedido que ha habido personas que han tenido un hijo y por problemas a lo mejor económicos pues no han podido mantenerlo y lo han dado en adopción, o a lo mejor porque en otra época, pues, por ejemplo, tener un hijo en estado de soltera pues no estaba bien visto, no es como ahora que afortunadamente también todas esas cosas van cambiando, pero claro, pues a lo mejor lo ha tenido que dejar en un orfanato, o bien el niño se ha muerto al poco tiempo de nacer, etcétera. Pues ¿qué es lo que ocurre? El plan familiar interpreta eso como que se ha perdido un niño. Entonces, si se ha perdido un niño, los siguientes que vienen a reparar esa situación, ¿qué hacen? Pues adopta un niño. Pero da igual que adoptes un niño humano o una persona no humana, como es un animal, porque el inconsciente lo va a interpretar de la misma manera y entonces estaría haciendo esa labor de recuperar lo que la familia había perdido. También puede tener que ver de algún modo, bueno, ya se desprende de lo que has explicado, pero vamos, desvalorización en la infancia. Sí, desvalorización, pero sobre todo por eso, por haber sentido abandono, por no haberme sentido cuidado, ¿no? No me he sentido cuidado y atendido en la infancia, entonces yo luego lo que hago, más adelante de mayor, pues me dedico a cuidar y a atender a los demás, que es lo que ocurre, que no a personas mayores, sino en este caso a niños, a animales, porque es lo que yo he sufrido, o sea, es una herida mía de que me remitiría a la infancia, a esa época. Y esta no la tenía programada, pero como lo has mencionado me interesa mucho, porque tengo personas muy cercanas que se dedican a, bueno, pues gerocultora, cuidado de los mayores. ¿Esto con qué vendría relacionado? Cuidado de los mayores, pues sería exactamente igual, nada más que ahí no sería algo personal, vamos a decirlo, sino ahí sería del clan familiar, en los cuales a las personas mayores de ese clan no se les ha atendido. Entonces, como no se les ha atendido, pues luego tiene que venir alguien a atender a las personas mayores. Sí, al final se trata de compensar, ¿no? Sí, es tan sencillo como eso, es más bien una cuestión de sentido común, ¿no? Uno que no has mencionado, que es muy habitual, pues es todo lo relacionado con el dinero, por ejemplo, las personas que trabajan en un banco, contables, gente que lleva cajas en cualquier empresa, pues eso lo que estaría restaurando son ruinas económicas, familiares, programas de carencia, etcétera. Entonces es muy sencillo. Hay carencia económica, pues el otro tiene, y el inconsciente, que es como un poco juguetón y muy simbólico, pues lo que hace es que te pone a trabajar en un banco y estás todo el día tocando dinero, aunque realmente el dinero no sea tuyo, pero para el inconsciente pues interpreta que es la manera biológica que tiene de reparar ese. Y en el tema de conflictos, por ejemplo, porque se daba y se da todavía por herencias familiares, que es típico también. Pues por herencias familiares podríamos irnos a abogados especializados en esa rama, o por ejemplo notarías. Lo último no te lo he escuchado. Notarías, o sea, un notario, un empleado de notaría, que allí se manejan las herencias, pues entonces estaría reparando esa situación familiar a través del propio trabajo que viene desarrollando en ese espacio. Claro. Claro. Es súper interesante. Y aquí si quieres podemos hacer un pequeño, yo creo que una pequeña aclaración, no lo hemos dicho antes cuando hablamos del inconsciente, y serían un poco, pues eso, cuál es el funcionamiento del inconsciente, ¿no? Para que se entienda bien esta asociación. Adelante, sí, adelante. Básicamente, bueno, lógicamente el inconsciente tiene varias pautas. Una de ellas es que el otro no existe. Para el inconsciente, el que está enfrente no existe, sino que todo es una proyección mía, por así decirlo. Eso a los terapeutas no nos sirve mucho, sobre todo los que estamos en esta rama. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo conectar con esa información supuestamente de la otra persona, pero en realidad es una información que está ahí, también forma parte de todo, y por eso puedes trabajarla. Es como si compartiéramos esas memorias. Sí.
Vale, vale. Sí, vendría a ser como una conciencia universal, ¿no? O si no, Sí, sí, realmente, claro. vale. Bueno, pues Otra de las características del inconsciente es que para él no distingue entre realidad y ficción, sino que todo para él es igualmente real. Es donde enlazamos un poco con este asunto de las profesiones, porque claro, bueno, si realmente ha habido carencias económicas a nivel familiar, lo lógico es que se reparara teniendo yo mucho dinero, ¿no? Cosa que a veces sí que sucede, dinero real, dinero físico. Pero como para el inconsciente no distingue de realidad que es de ficción, que estás manejando ese dinero que es de otro, como hemos dicho antes, en una entidad bancaria, como cajero o algo similar, como para el propio inconsciente el otro no existe, pues realmente ya estaría realizando esa reparación. estaba pensando ahora que también es muy importante, yo creo que debe ser muy importante la gente que se dedica, te iba a decir doula porque, bueno, una de las cosas para las que yo me he preparado es para ser lo que se llama doula del alma animal, que es para acompañar a los animales en proceso de muerte. En el caso de seres humanos, doula tiene más bien relación con la maternidad y ayudar a un niño a venir al mundo, ¿no? Pero bueno, trasladándolo del doula del alma animal a seres humanos, la gente que acompaña a personas que se van, que están viviendo sus últimos momentos, esto creo que es uno de los momentos más importantes cuando hay peticiones de última hora o prométeme que tal, que vas a hacer esto, prométeme que no vas a hacer esto, o dar encargos a la persona que tienes al lado cuando vas a fallecer. Esto creo que, bueno, ya he leído mucho sobre el tema, pero es que me imagino que tiene que tener una carga impresionante, ¿no? Sí, esto está muy relacionado con el proyecto Sentido, que si quieres lo vamos a desarrollar un poquito para que quede claro, porque efectivamente se trata ni más ni menos de un proyecto, de una misión que esa persona está encargando, ¿no? en ese momento. Pero claro, no puedes traicionarlo. Entonces, el inconsciente personal siempre va a hacer todo lo posible por cumplir esa última voluntad, por llamarlo de alguna manera, de la persona para no defraudarla, porque te ha grabado a fuego esa propia misión, ¿no? Tiene un poco a la cabeza pues estas películas de guerra en la que bueno hay unos soldados que se hacen muy amigos, ¿no? Porque están ahí en el frente luchando y entonces pues uno de ellos le disparan, entonces pues, justo antes de morir, ya sabemos que las películas todo es muy dramático y demás, pues le dice al compañero al de al lado, Mike, toma, dale esto a mi mujer y dile que la quiero, ¿no? Que tal, que cual, ¿no? Dale esto, o a mi hijo, o lo que sea. Entonces esa persona cuando termina la guerra, lo primero que hace es buscar como sea a la familia de esta persona que ha fallecido porque se lo ha prometido y entonces pues deja eso, ¿no? Porque es una misión que tiene que cumplir en la vida. Una vez que deja eso ya queda liberado. Pero hasta ese momento no va a descansar, ¿no? Entonces esto sería algo parecido, te cargan ahí con una misión, por así decirlo, y claro, te sientes en la obligación de cumplirla, porque si no pues estás defraudando a la persona. Yo conozco un caso bastante jorobado de una persona que acompañaba, son dos mujeres, acompañaba una a la otra en su proceso de muerte y estaban enamoradas de la misma persona. Y la que se estaba muriendo le pidió a su amiga que por nada del mundo, por favor, se relacionase con el chico que ella estaba. Así. Bueno, pues esta persona, te puedes imaginar, si, sin entrar en juicios, ¿no? Pero si lo hago porque es injusto lo que me ha pedido, pues estoy faltando una promesa que de hecho le hizo. ¿eh? Y si no lo hago voy a ser infeliz porque resulta que él me quiere y yo también. Entonces, este tipo de dramas que somos muy adictos los seres humanos, ¿no? Sí, además estaría demostrando ahí, en este caso la persona fallecida, un ánimo de control impresionante, que aquí lo hacemos también a través de los testamentos y demás. Claro, decir, bueno, sí, yo estoy muerto, ya no estoy aquí, pero así sigo controlando a la familia. Esta casa va a ir para ti, esto bajo ningún concepto que salga de la familia, esto otro. Pero claro, dicen, bueno, vamos a ver, si
ya te has muerto, deja de controlarnos, ¿no? Déjanos respirar un poquito, ¿no? Claro, pero para esa persona que se ha quedado aquí hecha polvo, por si ha tomado la decisión, por ejemplo, pues de seguir adelante con su pareja y punto, vamos, de cabeza a tu terapia. Aquí justo eso, he recordado pues eso, la importancia del proyecto Sentido, que lo hemos mencionado, pero no hemos llegado a Sí, explícalo, por favor, sí. que está muy relacionado, que para las personas que a lo mejor no lo conocen, el proyecto Sentido viene a ser pues la información que existe en la familia aproximadamente, siempre hablamos, no son fechas exactas, pues desde unos 9 meses antes de nuestra concepción hasta pues a lo mejor los 2 o 3 años de edad. Entonces hay cualquier situación que se está viviendo a nivel familiar, pues realmente es absorbida por nosotros o por la persona que viene, ¿no? Sobre todo la información que lleva la madre o la que vive la madre. Encontrarnos, incluso ya el propio acto de la concepción marca bastante. Si el propio acto pues es amoroso, con la intención de tener un hijo, etcétera, o no, o es algo esporádico, o bueno, una noche de borrachera de los padres, o incluso algún abuso que también se da, etcétera. Todo eso siempre va a influenciar en la vida futura. Luego, lógicamente, el embarazo, además con la terapia intuitiva lo que se hace es que vamos revisando, vamos repasando mes a mes para ver durante ese estado qué es lo que ha sentido la madre, porque aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Si la madre come zanahoria, el bebé come zanahoria. Si la madre come patata, el bebé come patata. Pero es que si la madre siente miedo, ira, odio, tristeza, pues el bebé lógicamente está sintiendo eso. Y además, pues, se graba es una impronta, que bueno, a lo mejor si es un hecho puntual, esporádico, pues no tiene mucha repercusión, pero si es un estado prolongado, pongamos de tristeza, pues por la madre ha perdido en ese mismo instante a un familiar muy querido o cualquier circunstancia, pues ese niño va a salir o bien con mucha tristeza, siempre va a sentir tristeza, va a sentirse deprimido sin saber por qué y sin tener ninguna aplicación aparente, o se va a ir al otro extremo. Como la madre está muy triste, pues van a hacer lo que se llama coloquialmente un niño payaso, con todos los respetos para los payasos, que es una profesión muy digna como todas, y ese niño payaso lo que viene es, dijéramos, a alegrar a la madre, a hacer tonterías, a contar chistes, a hacer pues eso, un poco el bufoncillo, ¿no? de la familia, incluso pues luego lo puede extender pues al resto de su vida, familiares, el trabajo, incluso eso, una propia dedicación, pues como sería pues, ser payaso, ¿no? Entonces, claro, ese periodo es muy importante, porque la madre puede sentir cualquier cosa. Por ejemplo, en el trabajo, pues que tiene miedo de que le echen porque, bueno, porque ha quedado embarazada y parece que hay recortes o cualquier cosa similar, ¿no? Entonces, claro, todo eso va a afectar de tal manera a la propia persona, aún sin venir, en su vida futura, pues a lo mejor va a tener esos mismos miedos, no le van a contratar en algún trabajo, etcétera. Y luego ya, pues pasamos un poco al propio momento del parto, del nacimiento, también es importantísimo. Claro, hay niños pues, que salen con mucha rapidez, o que quieren salir antes de tiempo, otros que no quieren salir, alguno que viene con vueltas de cordón, o que viene mal colocado, viene de pie, salen con portes, pues hay una gama extensísima, ¿no? Vamos a hablar, pero bueno, por lo menos mencionar eso, que cada una de esas circunstancias, pues luego se va a vivir o se va a repetir en la vida futura. Y dentro de esta especie de proyecto sentido, que no es ni más ni menos que una especie de proyecto que nos imponen nuestros padres, nuestra madre sobre todo, de una manera inconsciente, porque no lo hacen a propósito, pero le podemos añadir pues expectativas que ellos tienen acerca del niño, de la niña, de la persona que va a venir. En muchos casos, pues
por ejemplo, han tenido un hijo varón y ahora han quedado embarazados y entonces pues dicen, bueno, queremos una niña para tener la parejita. Entonces, inconsciente y conscientemente quieren tener pues una hija, pero quien viene es un varón. Entonces, claro, esta persona ya en el propio vientre materno se está sintiendo rechazado por sus propios padres. Incluso hasta el punto de muchas veces no querer salir, porque claro, dice, no voy a responder a las expectativas que ellos tienen. Claro. Y también en algunas ocasiones pues incluso puede generar conflictos de identidad sexual, o bien pues, a lo mejor una persona que sale con exceso de feminidad, teniendo un cuerpo de hombre, etcétera, etcétera. Claro. Y además también pues hay un rechazo doble, porque claro, la expectativa de los padres era a tener en este caso la hija, tiene un hijo, entonces inconscientemente cada vez que le ven, pues es como si le estuvieran rechazando. O yo que sé, algún otro ejemplo, pues sería esto, algún negocio familiar, por ejemplo, que había abierto el abuelo, luego el negocio pasó al padre y pues el padre lo que quiere es tener un hijo para que este hijo prosiga con la saga, ¿no?, en ese negocio familiar. Esta persona pues a lo mejor viene a hacer otra serie de cosas y no tiene por qué emplearse en esa dirección. Entonces aquí vemos cómo de forma, por supuesto, y generalmente inconsciente, pues no venimos, aunque sí venimos bastante limpios a este mundo, pues ya incluso antes de nacer se nos está grabando con una serie de patrones o de programas que luego también van a afectar pues, a esto de nuestra vida futura. Y el nacimiento, Sergio, disculpa, el nacimiento de un niño, me imagino que, bueno, la manera en que nace sea, pues eso, por ejemplo, una cesárea, o antes de tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo nací de cesárea, y me imagino que no solo afecta a posteriori, sino que viene determinada esa manera de nacer. Bueno, de hecho tú lo has dicho, por lo que hay antes. Es solamente por, digamos, la actitud o las circunstancias que rodean esa concepción, o también puede venir de más atrás. Es decir, cesárea significado sería no quiero ir para allá, o como no te he escuchado. En el caso de la cesárea es un ejemplo tonto, ¿vale? No hay manera de que ese niño nazca y no queda más remedio que sacarlo a lo bruto, ¿no? Esto podría estar de alguna manera relacionado con no querer venir. Bueno, yo más bien lo relaciono en este caso con la madre. O sea, con la madre, incluso con el padre, podría haber un patrón inconsciente de no tener hijos. Pero como la sociedad nos dice que hay que tenerlos, etcétera, etcétera, como mis amigos lo han tenido, pues entonces yo también voy a tener, ¿no? Entonces, habría una información, existiría una información que vendría también del transgeneracional o de la relación de estas personas con sus padres, con sus abuelos, etcétera, la cual llevarían un programa de no tener hijos, pero sin embargo lo están teniendo. Entonces, en muchas ocasiones se dan pues esos partos por cesárea, antiguamente, porque un parto por cesárea realmente hoy en día no es tan traumático, ¿no? Un poco doloroso para la madre, los puntos, etcétera, pero antiguamente, bueno, no existían las cesáreas, eso significaba la muerte del niño y la muerte de la madre, con lo cual pues, aquí ya estaríamos hablando de eso, de un patrón sobre todo de no poder, no querer inconscientemente tener hijos. Y luego sí que vendría para el propio feto, para el propio bebé, sí vendría luego la repercusión de eso. En este caso, pues al nacer por cesárea, no ha hecho el esfuerzo necesario para salir por la vía normal. Pueden ser personas pues, que a lo mejor son muy dependientes, necesitan de la ayuda de los demás para hacer ciertas cosas. En principio pues, serían cotidianas o podrían hacerlas por sí mismos, etcétera, porque realmente le han ayudado a nacer. Vale, pero por ejemplo, en ese ejemplo concreto, la cesárea o el nacimiento natural, me da igual, viene solamente marcado por la situación de la madre o algo que trae, un bagaje que trae el que va a nacer. Solo viene marcado por la situación de la madre en ese momento, en la concepción, etcétera. Claro, ya sé por dónde vas. Yo
Yo lo interpreto más, mi opinión, claro, con todo eso opinión personal, pero sería que viene más marcado por los padres y por la influencia de la familia. Es decir, para mí, en principio, los hijos, niños, los bebés, tienen limpios. O sea, vendrían limpios de información y, dijéramos, al encarnar, por decirlo de alguna manera, es cuando ya adquieren todo ese paquete de programación. Pero no habría un antes, el cual, insisto, en mi opinión, pues esa persona decide venir con una serie de circunstancias para cumplir una misión, etcétera, etcétera. Pero sobre todo me baso en que el nacimiento está por un lado, el fallecimiento está por otro. Entonces, cuando fallece la persona, la información que porta no se la lleva, sino que esa información se queda aquí. Y por eso, como se queda aquí, pues, se va transmitiendo de generación en generación, lo que hablábamos del transgeneracional, y el niño, cuando encarna y cuando entra, empieza a asumir esa información. Primero de los padres y al poco tiempo de nacer, algunos dicen que a los años, ahí ya hablamos siempre de teorías, dijéramos que ya empezaría a absorber esa información de más arriba, de lo que es el árbol genealógico. Un poco como yo lo percibo. De acuerdo. Bueno, pues no sé, ya hemos hablado un montón, nos hemos desviado del tema un montón, pero bueno, ha surgido así. Pues para finalizar, ¿podrías contar a la audiencia cómo puede ponerse en contacto contigo para solicitar una consulta? Que ya hemos visto que no tiene que ser presencial, así que... Es muy cómodo, efectivamente. Pues bueno, tengo mi correo electrónico, que es terapiaintuitiva@hotmail.com. También actualmente tengo una página en Facebook, en la red social, directamente Terapia Intuitiva, o también en el propio perfil personal de Facebook, www.facebook.com/sergio.lara.71. No te preocupes que lo pondremos sobrescrito en el vídeo. Muy bien. Vale, muy bien. Bueno, pues ahí pueden preguntar lo que quieran, yo les voy a enviar más información y va a quedar todo muy claro. Muy bien. Bueno, pues solo me queda darte muchísimas gracias por este tiempo que has compartido conmigo. Y bueno, pues si te apetece, invitarte a un segundo encuentro para peinar flecos que hayan podido quedar sueltos. Claro que sí, para mí, vamos, ha sido un placer estar aquí y volveremos las veces que sea necesario y sobre todo con el fin, pues eso de que cada vez más personas que se van interesando acerca de estos temas puedan obtener esa información que a su vez también les pueda servir para, por su cuenta, pues, ir buscando, ir ampliando más y trabajando un poquito a sí mismo pues, para conseguir las cuotas de libertad que todos queremos, ¿no? Sobre todo, bueno, quería mandar un pequeño mensaje, ¿no? Un poco como cierre, y es básicamente pues que no nos conformemos, o la persona no se conforme con las situaciones que actualmente pues, tienen exclusivas. Complicado, lo sabemos, existen duras, sobre todo situaciones que se están repitiendo con mucha facilidad, pero podemos tanto fortalecernos ante esas situaciones para vivirlas mejor, como incluso, como hemos visto aquí, cambiarlas, porque generalmente provienen de unos lugares que desconocíamos y que al tomar conciencia de ellos, pues automáticamente cambian. Con lo cual, bueno, ese puntito ahí, vamos a llamarlo de esperanza o de optimismo, ¿no? Para pues, poder salir de cualquier situación en la que nos podemos encontrar. Muy bien, pues queda dicho. Ya solo me queda pues daros las gracias a todos los que nos habéis seguido en este programa y pues a ti, Sergio, un gran abrazo y pues nos volvemos a ver. Otro fuerte para ti.